¿Cómo manejamos el miedo a las personas? Esto es algo que me han preguntado por Messenger y que, bueno, yo creo que se puede hablar mucho sobre ello. Lo primero de todo, ¿qué es miedo y qué no lo es? Hay que entender bien qué es el miedo para poder ver, para poder valorar el miedo a las personas o lo que quiera que sea, ¿no? Tenemos que entender que hay una diferencia entre miedo y fobia. Tenemos que entender que el miedo es algo natural. En cambio, la fobia es una respuesta de miedo excesiva que normalmente es patológica. Os lo explico con un ejemplo, no os preocupéis, para que lo entendáis súper fácil. Yo, por ejemplo, si estoy en un precipicio, además es algo verídico, ¿no? Si estoy ahí en el borde de un barranco súper alto de, yo qué sé, miles de metros de altura y me voy a asomar, a mí me da miedo. ¿Por qué? Porque es normal, es natural tener miedo a un barranco, pues te puedes caer. ¿Ven? Te puedes caer, te puedes matar. O pues, si no matarte, en un barranco que es muy alto te matas. Si no, pues a lo mejor te partes una pierna o yo qué sé. Entonces yo, cuando estoy en ese barranco, me asomo así y digo, qué rollito me da. Qué miedo, ¿vale? Pero poco a poco me voy acercando porque tengo curiosidad hasta que al final consigo asomarme así del todo y digo, wow, buen paisaje, ha merecido 100% la pena. Y a lo mejor me voy y al rato me apetece volver a asomarme y ya me asomo con más decisión. Porque el miedo, como es natural, se puede procesar de forma cognitiva, se puede razonar, se puede pensar. Bueno, a lo mejor realmente si voy con cuidado, con los piecitos así como tanteando un poquito, tampoco pasa nada. ¡Pum! Y como hay una primera vez que no me he caído, la segunda vez voy con un poquito más de decisión. En cambio, la fobia, mi mujer, por ejemplo, tiene fobia a las alturas. Que no miedo, fobia, y es patológico. Ella se sube a una escalerita de estas plegables de 2 escalones solo y ya le está dando vértigo. Cuidado, eso es fobia, es algo patológico y además es totalmente irracional, es imposible procesarlo de forma razonada. Es imposible sentarse con una persona, por ejemplo, que tiene miedo y decirle, que tiene fobia, y decirle, Pepito, no tenga fobia a esto, que no tiene sentido, que no pasa nada, que se va a solucionar, ¿qué tal? No puedes, porque es irracional, es una respuesta involuntaria del cuerpo, súper importante. En cambio, si solo es miedo, es normal tener miedo. Yo qué sé, un perro, vamos a suponer un perro que siempre está solo en el monte y solo ha visto a su propietario. Pues si lo metes en una zona urbana cuando tiene 4 años, por ejemplo, es normal que tenga miedo a las personas, o que tenga miedo a los coches, o que tenga... Lo raro, lo extraño sería que un perro que vive en una zona urbana, desde que nació, tenga miedo a los coches. Porque eso ya no es miedo, eso es fobia. Habría que investigar por qué, es algo patológico. Y hay que investigar cuál es el origen de este miedo y ponerle solución conforme a lo que sea. Es muy importante, chicos, esto sabéis que os lo repito mucho, que entendáis que que antes de ponerle solución a cualquier cosa, tenéis que entender cuál es su naturaleza, porque en esa naturaleza va a estar en gran medida la solución. Si no entendéis la solución, no podéis ponerle tratamiento bien, porque os vais a equivocar. Tenéis que diagnosticar de forma adecuada, tenéis que comprobar que vuestra teoría, la teoría que os habéis formado en la cabeza, es la correcta. Bien, eso se hace a través de la anamnesis, haciendo muchas preguntas. Si no sabes lo que es la anamnesis, si todo esto que te estoy contando te suena chino, dímelo en los comentarios y yo te lo explico, no te preocupes, que yo te ayudo a entenderlo mejor. Bien, también tenemos que entender, tanto en el miedo como en la fobia, que hay varios niveles y hay varias fuentes de su origen. Un miedo puede ser, o una fobia puede ser suave, pues algo moderado, o puede ser algo fuerte. Y en función de su intensidad va a ser las probabilidades de éxito que vamos a tener a la hora de aplicar tratamiento o no. También tenemos que entender que dependiendo del origen, súper importante esto, nos encontramos fundamentalmente con 3 posibles fuentes. El origen de ese miedo o esa fobia puede ser filogenético. ¿Qué significa esto? Significa que en su componente genético, a nivel de genoma, a nivel de ADN, ese perro es miedoso, porque en su árbol genealógico ya hay miembros que transmitían este miedo. Tenemos que entender
que la inseguridad, el miedo o la predisposición a sufrir fobias, las fobias normalmente, ahora os cuento, que no me quiero adelantar, esa predisposición es genética y además, para los que sean criadores también, hay que tener un especial cuidado con ello, porque esa predisposición a sufrir este tipo de patologías se transmite muchísimo, en una proporción de 3 a 1. Es decir, si uno de los padres sufre miedo de forma más o menos excesiva, si tiene fobias más o menos generalizadas y tienes una camada con uno de esos progenitores que sufren esto, 3 de cada 4 cachorros van a sufrirla también. Y lo que es más importante, el que no la sufre, la va a transmitir. Por eso es muy importante, chicos, para todos los que sois criadores, que eliminéis de vuestros planes de cría siempre los perros que muestren signos muy evidentes de miedo. Esto es algo complicado, porque luego sacarlo es muy difícil, ¿vale? Así que, un paréntesis para los criadores, para que les sirva también. Después del origen filogenético nos encontramos con el origen ontogénico. ¿Esto qué significa? Es muy parecido al filogenético, pero hace referencia a que ha ocurrido algo en el entorno del nacimiento que ha provocado que tenga miedo. Por ejemplo, antes del parto, unos días antes del parto, la madre ha sufrido una causa de estrés súper alto, tiene un pico de estrés brutal, y ha generado que los fetos han sufrido X cosa. Y eso les ha hecho un daño a nivel psicológico. Ha ocurrido algo en los primeros días del nacimiento. Quizás, sencillamente, que la madre se sentía insegura por cualquier cosa y eso se lo ha transmitido a los cachorros. Cuidado con esto. Puede ser incluso que en las primerísimas semanas, en las 3 primeras semanas, haya ocurrido algo traumático a un perro en concreto que le ha generado un miedo, una fobia determinada, un miedo muy intenso o una fobia determinada hacia algo. Esto hace referencia cuando decimos que una causa es ontogénica o puede ser también una causa traumática, es decir, yo qué sé, la primera persona con la que se encontró un cachorro cuando tenía 5 semanas, resulta que le dio una patada a la cabeza que le abrió una brecha gigante. Eso va a generar un trauma y va a hacer que ese perro sea excesivamente sensible con las personas. Tenemos que entender también, cuando hablamos del origen de los miedos, que por escala de complejidad siempre va a ser más complejo de tratar un perro con una fobia filogenética que una fobia ontogenética que una fobia traumática, siendo la filogenética y la ontogenética, he explicado hace un momentito lo que era eso, para los que no os ha quedado claro, vuelvo a decir, si no tenéis claro, ponérmelo en los comentarios y dedico un vídeo solo a explicar eso, ¿vale? Perdona, chicos. La filogenética y la ontogenética son las más complejas de solucionar. De hecho, el pronóstico siempre va a ser muy reservado, porque a cambiar los genes, a cambiar la representación de los genes es muy complicado. Y cambiar aquello que ha sucedido en los primeros momentos de la existencia de un cachorro, o incluso cuando no ha existido, cuando se está gestando, es muy, muy, muy complicado cambiarlo, ¿vale? En cambio, cuando es algo traumático, pues tenemos más posibilidades. Fijaros qué importante es entender bien esto para poder pronosticar de forma adecuada cuando hablamos de la fobia hacia las personas. Aunque esta persona me habló de miedo a las personas, pero entiendo que quería hacer referencia a fobia hacia las personas. Así que hasta este momento voy a seguir refiriéndome a ello como fobia a las personas. Entonces ya hemos visto cuáles son las posibles causas que un perro puede tener para sufrir fobia a las personas. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Pues tenemos que entender varias cosas. Primero, tenemos que hacer que ese estímulo, el estímulo personas, sea neutro. Es decir, yo no me centraría en intentar positivizar las personas. Esto lo podemos hacer con comida, con juego o algo así. Pues tenemos que entender que la propia naturaleza de la fobia es irracional. Tenemos que intentar que ese estímulo vaya bajando intensidad. Ese estímulo que ahora mismo está negativizado, por eso tiene fobia, tenemos que bajarlo de intensidad hasta conseguir que llegue a un punto neutro, a un punto en el que el perro reaccione. Si no nada, casi nada.
Bien, ¿esto cómo lo hacemos? Tenemos que intentar enfocar al perro en otra cosa que no sea esa persona. Y lo tenemos que intentar hacer en función de la distancia a la que el perro responda. Es decir, si el perro ya está presentando fobia, ya está empezando a tener miedo, a querer huir o a responder ladrando o a lo que sea, estamos a una distancia demasiado corta, no podemos trabajar ahí. Tenemos que irnos lo más lejos posible para buscar esa distancia en la que el perro no responde o casi no responde y entonces empezar a jugar con él, darle de comer, lo que sea, cualquier cosa que le haga no pensar en ese estímulo que está ahí. ¿Bien? Y muy importante también, tenemos que darle al perro en ese momento, o sea, pues ahora me preguntaréis, ¿pero qué es mejor, comer o jugar? Depende de cada perro, depende de cuál sea la personalidad de cada perro, cuáles sean las características de cada perro. Si a un perro no le gusta mucho la pelota, pues no usa la pelota. Si no le gusta mucho comer, pues usa otra cosa. Tienes que buscar esas cosas que al perro le distraen. Y la idea es, a lo largo del tiempo, porque esto va a ser un trabajo largo, ir acortando esa distancia hasta que prácticamente esté encima. Muy importante, no querer correr y querer acortar la distancia antes de tiempo, porque si presenta la respuesta que no queremos, que es fobia hacia ese estímulo, digamos que volvemos un poquito hacia atrás. Es un trabajo largo y el pronóstico va a depender muchísimo de cuál sea la intensidad, acordaros, baja, moderada o alta, o si queréis leve, moderada, fuerte, y de cuál sea el origen filogenético, si ya tiene antepasados con signos de fobias y de miedos, y perros inseguros y demás, ontogenético, si ha ocurrido algo en el entorno del nacimiento que ha generado presumiblemente este comportamiento, o traumático, si ha ocurrido algo con ese perro que ha provocado este comportamiento. Vale, chicos, con intensidad, ¿eh? El miedo, tengo que decir también, antes de terminar, que es una patología que si la intensidad es muy alta va a ser muy difícil de solucionar. Siempre el pronóstico va a ser reservado y siempre vamos a intentar darle una mejor calidad de vida al perro que no quitar el miedo al 100%. Y esto es algo sobre lo que tenemos que dar claridad al propietario de este perro en el momento de empezar a trabajar con él, ¿vale? Tenemos que decirle que quizás no seamos capaces de solucionar el problema al 100%, pero que sí podemos darle un poquito de mejor calidad de vida, ¿vale? Lo primero siempre es claridad delante de los propietarios, delante de nuestros clientes.